Que vamos a buscar en 2 Corintios capítulo 8 y vamos a encontrar en este pasaje y en esta carta que Pablo le escribe a los Corintios por segunda vez, vamos a encontrar algunos principios sobre este ejercicio espiritual del dar. Es impresionante cómo hay abundancia de material en la Biblia, hermanos. Si ustedes piensan en un tema y dicen, por ejemplo el del dar. Y vos decís, ¿cuánto habrá de la Biblia en el dar? No habrá mucho, ¿no? Y cuando uno se empieza a zambullir y a meter y a escarbar y a escudriñar e investigar, se encuentra con una cantidad de material que tendríamos que hacer un año de predicación sobre el dar. ¿Y por qué no, no? Tendríamos que hacer un día campaña de dar. Ahí en 2 Corintios capítulo 8, vamos a leer del versículo 1 al 7, en primer lugar, y después vamos a leer un poquitito más. Pero en estos primeros versículos vamos a encontrar por lo menos 5 principios sobre el dar. Ustedes vayan estando atentos, ustedes ya están ejercitados en esto, ¿no? Ir descubriendo en la Biblia los principios que nos está enseñando sobre lo que estamos aprendiendo. Dice ahí en el capítulo 8, versículo 1 de 2 Corintios, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor, para con nosotros abundad también en esta gracia. Bendita sea la palabra del Señor. Este es un ejercicio espiritual porque a veces confundimos lo espiritual con las cosas que no se ven o las cosas... Pero este es un ejercicio espiritual que se tiene que ver. Vos no podés decirme, me estoy ejercitando en el dar y nadie te ve, o nadie sabe. Si bien, como prediqué el domingo, no es algo que hacemos para llamar la atención, no es algo que hacemos para recibir reconocimiento o gloria, no hacemos sonar la trompeta cada vez que damos, pero este ejercicio tiene que verse los frutos de este ejercicio. Y en este pasaje lo vemos claramente como Pablo lo expresa. Ahí dice el versículo 1, vamos a leer, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dado a las iglesias de Macedonia. No sé si alguien tiene otra versión, porque hay algunas expresiones que usa la Reina Valera 60 que son un poco confusas, porque acá dice, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿A qué se refiere? Pero vamos a buscar, a ver, ¿tienen otras versiones para compartir, para leer? A ver. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias. Muy bien. ¿Otra? A ver, también queremos contarles acerca de la gracia que Dios ha derramado sobre las iglesias de Macedonia. muy bien. Bueno, más o menos dice lo mismo, ¿no? No sé si tenemos ahí en... ¿Esa qué versión era? Contemporáneo. ¿Vos leíste? NBI. Bueno, sí, más o menos lo mismo. Pero ¿qué es lo que ustedes suponen que está diciendo ahí? Esta gracia que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿A qué se refiere? Muy bien, está hablando de algo económico, ¿no? Pero traten de
de descifrar el texto, ¿no? Asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Si vos tuvieras que decirlo en la versión popular, en argentino, ¿cómo lo dirías? La guita. Ahí vamos, ahí vamos. ¿A qué se refiere con la gracia de Dios? ¿Dar o recibir? Muy bien, o sea, está claro, ¿no? La gracia sobre las iglesias de Macedonia se está refiriendo a que las iglesias de Macedonia pudieron juntar una ofrenda para ayudar a otras iglesias, a otros ministerios, a otros pastores. ¿Está bien? Entonces cuando dice, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, o sea que el dar es como una gracia de Dios sobre nosotros. Eso es tremendo, ¿no? Porque la gracia no la recibieron los que recibieron la plata. La gracia la recibieron los que dieron. Totalmente diferente por ahí a lo como nosotros conseguimos. Decimos, bueno, es una gracia de Dios también recibir una ayuda, una ofrenda, etcétera. Pero acá lo que se está refiriendo es que esta gracia fue dada a las iglesias de Macedonia. ¿Cuál es la gracia de Dios a las iglesias de Macedonia que fue dada? El privilegio de dar. Amén. Y dice en el versículo 2, el primer principio que yo quiero rescatar. O sea, ya está definido, este no es un principio, sino está definido el concepto. Que dar, y es como dijo, creo que Moni, o sea, vos no podés dar lo que no recibís. ¿Sí? En el estudio, ustedes vieron, de gracia recibiste, da de gracia. Todo lo que recibimos, hermanos, es para darlo. Amén. Lo que recibimos para dar. No nos tenemos que quedar con nada. Porque, o sea, sí, por supuesto, usted me entiende, ¿no? No tenemos que quedarnos con cosas por avaricia, sino tenemos que bendecir, ayudar, dar, ejercitarnos en eso, porque se desata la gracia de Dios sobre nuestras vidas cuando hacemos eso. Ese es el concepto. Ahora, los principios. ¿Cuál es el primer principio que vamos a encontrar acá? Versículo 2. Las iglesias, está hablando de las iglesias de Macedonia. ¿Cómo estaban las iglesias de Macedonia? Que en grande prueba de tribulación. Fíjense que hay palabras que son opuestas totalmente, ¿no? Dice, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces el primer principio que tenemos que ver, que encontramos en este pasaje, el primer principio es que el dar requiere sacrificio. No, Jesús les reclamó a los religiosos de la época que venían a ofrendar. ¿Se acuerdan que él se había parado ahí donde estaban las cercas de las ofrendas y vio la viuda pobre que echó todo su sustento? Y él, ¿qué les dijo a los demás? ¿Ustedes dieron de qué? De lo que les sobra. Este ejercicio del dar, este dar que desata la gracia de Dios sobre mi vida, no es un dar lo que me sobra, sino es un dar aún de lo que me falta. Porque fíjense la situación de las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, o sea, ellos estaban pasando una tribulación. Otra palabra que usa es profunda pobreza. Otra palabra que usa es más allá de sus fuerzas. Encontramos tres expresiones muy fuertes. Tribulación, profunda pobreza y más allá de sus fuerzas. O sea, tenían todos los justificativos para no dar. Es más, el versículo 4, el versículo 3, ¿dónde está? El versículo 5 dice que ellos dieron no como esperaban. Viste que a veces ante nuestro juicio nosotros vemos una persona en profunda pobreza, en tribulación y que tiene poca fuerza, decimos, che, a este no le pidamos, pobre, ¿qué va a dar? Mirá cómo está. El apóstol Pablo se sorprende cuando ve la ofrenda de las iglesias de Macedonia, porque dice, wow, y estos no tienen un mango.
Están en una profunda pobreza, están en una tribulación. No tienen fuerza para dar y dieron más allá de su fuerza. No lo esperábamos esto. Entonces el primer principio es, este dar en el cual nos tenemos que ejercitar es un dar con sacrificio. Un dar que cuesta. Recién cantábamos. ¿Cuánto le costó al Señor perdonar nuestros pecados, limpiarnos de nuestra maldad? Entonces, de alguna manera, el dar que a Dios le agrada es un dar con esfuerzo, con sacrificio, más allá de nuestras fuerzas, a pesar de nuestra profunda pobreza, a pesar de nuestras tribulaciones, a pesar de que estamos quizás débiles económica y materialmente, lo mejor que podemos hacer es desatar la gracia de Dios sobre nuestras vidas como dando. ¿Viste? Si tenés 3, da 1, por lo menos. Tendrías que dar 2, pero... ¿Está bien? Si hay algo que por ahí vos decís, no, pero esto no lo puedo dar porque Dios me lo dio a mí y es para mí y es para tenerlo yo y es para bendecirme a mí. Pero hay una experiencia tan maravillosa en el dar. Amén. Hay una experiencia tan maravillosa en el dar. La gracia de Dios verdaderamente se desata sobre nuestra vida cuando damos. Aún lo que no tenemos. Al parecer, ese dar más allá de sus fuerzas no lo generaba el orgullo, la soberbia o el querer ser reconocidos, sino que lo generaba el mismo Señor que estaba en ellos. Porque saben que el Señor lo dio todo. Y cuando el Señor está reinando en nuestra vida, en nuestro corazón, la avaricia, la codicia desaparecen. Entonces yo no estoy mirando por mi propio bien, sino estoy mirando de qué manera puedo beneficiar a los demás. Qué maravilloso sería que esto lo practiquemos, lo practiquemos y lo practiquemos cada vez más y más y más, y sea esto algo notorio aún en medio del mundo y la sociedad en la cual estamos, que está buscando siempre cómo beneficiarse a sí mismo. Me causó un poco de estupor al ver los noticieros y escuchar en Brasil a un grupo de barra brava de estudiantes, porque los estudiantes son terribles, no se tienen que juntar con esa gente. No, mentira. Y estaba un grupo de barra brava de estudiantes ante las 2 filas que estaban del ejército custodiando el micro de los jugadores de nuestra selección. Y los barra brava le gritaban a los jugadores, acordate de mí, que comprame la entrada, mirá quién te está hablando, vení para acá, les gritaban así. Bilardo tuvo que ir y hablar con ellos, porque se conocen todos, dice, y yo escuché decir a uno, yo vendí mi auto para venir acá. Yo dije, wow, ¿viste? Y eso me pegó, porque dije, ¿yo estaría dispuesto a vender mi auto para ir donde el Señor quiere que vaya? ¿Yo estaría dispuesto a vender mi auto para bendecir a alguien? Porque en realidad lo que estaba haciendo era querer reclamar o hacer ver el sacrificio que él hizo para estar ahí, más vale que me consigan una entrada, les dijo. Lo estaba amenazando en realidad. Pero me quedó esto, el tipo vendió el auto para ir a Brasil. Nosotros, ¿hasta dónde estamos dispuestos a ir en esto del dar, de ejercitarnos en el dar, no? ¿Estaré dispuesto a quedar tapata para bendecir a alguien? Bueno. El segundo principio que encontramos también en estos versículos, dentro de esta mezcla de palabras positivas y negativas, porque dice, fíjate, el versículo 2, otra vez estamos ahí, en grande prueba de tribulación y dice profunda pobreza y más allá de sus fuerzas, pero ahí mismo dice abundancia de su gozo. Abundaron en riquezas de generosidad. Dice, dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pidiéndonos, dice el versículo 4, con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Porque a veces nosotros justificamos a la gente, decimos, no, vos nos dé porque no tenés.
Le estamos robando la posibilidad de que la gracia de Dios se desate sobre esas vidas. Yo los animo, hermano, a que si ustedes no tienen, den igual. No estén esperando recibir, estén siempre esperando la oportunidad para dar. Lo que puedan, lo que tengan. Más allá de sus fuerzas. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios es glorificado. Se desatan las acciones de gracias, los gloria a Dios, y la gracia de Dios se desata sobre tu vida. Pero el segundo principio, el primero es dar con sacrificio, que nos cueste. El segundo es hacerlo con gozo, porque dice, ¿no? La abundancia de su gozo. Ellos no es que daban porque dice, bueno, vino el apóstol a manguear, tenemos que dar. Hermano, a ver, fíjate cuánto tenés. No sé, bueno, tampoco tenemos tanto para dar. Porque si damos, nos quedamos sin plata, nosotros como iglesia, porque era la iglesia la que estaba dando. Y no, pero tenemos que pagar a otro. Ellos nos sacaron cuando dijeron, vamos a dar. Y lo hacían con gozo. Y es más, le decían, por favor, déjennos dar. ¿Vos alguna vez pediste, por favor, que te dejaran dar? O casi siempre que pediste, por favor, era para pedir algo. ¿Sí? A ver, Susi. Claro. Amén. Esto que hacían los hermanos de las iglesias de Macedonia es algo sorprendente, ¿no? Porque ellos estaban gozosos al dar, estaban entusiasmados, estaban esperando la oportunidad y estaban pidiendo, no nos quiten la posibilidad de dar, queremos dar, por favor, déjenos dar. Es tremendo, ¿no? Pero el segundo principio es que debemos dar con gozo. El tercer principio lo encontramos ahí en el versículo 3, que dice que bueno, que dieron conforme a su fuerza y aún más allá de sus fuerzas, pero anteriormente, ¿de qué da testimonio Pablo? ¿De qué da testimonio Pablo? Versículo 3. Muy bien, con espontaneidad. Pero acá dice, con agrado. O sea, dieron según sus fuerzas, más allá de sus fuerzas, pero lo hicieron con agrado. Lo hicieron voluntariamente. Y el versículo anterior dice, habla de las riquezas, abundaron en riquezas de generosidad. Amén. Con agrado, esto espontáneamente, voluntariamente, lo hicieron generosamente. Amén. Con generosidad, voluntariamente, con agrado. Es algo que también nos debe marcar para dar el ejemplo nosotros también a la hora del dar. Ellos fueron voluntarios sin restricciones. No se pusieron restricciones, dieron todo y más allá de sus fuerzas, siendo tan pobres, pero acá usa la palabra Pablo, la riqueza de su generosidad. O sea, la riqueza no la medía Pablo por la cantidad que dieron. Evidentemente dieron mucho, porque Pablo lo dice, ¿no? Dice que dieron aún más allá de su fuerza y dieron de una manera que ellos se sorprendieron, que no esperaban. Pero lo hicieron con agrado, lo hicieron voluntariamente, lo hicieron generosamente. Y el apóstol Pablo decía, siendo pobres, enriquecimos a muchos. Hablando, por supuesto, de lo material y lo espiritual. Pablo y Silas, ahí en el templo de la Hermosa, el paralítico tirado ahí, dice, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Por supuesto, acá está hablando, como decía Leo hoy, de plata, de dinero, está hablando de cosas materiales, pero que siempre tengamos una predisposición a dar, porque tenemos para dar, hermanos.
Nunca digamos, bueno, somos pobres, pero podemos enriquecer a otros. Podemos bendecir a otros. Porque lo que damos nosotros lo damos de todo corazón. Lo damos más allá de nuestras fuerzas. Lo damos con sacrificio, pero con gozo. Y voluntariamente lo hacemos. Es interesante que ellos lo hacían sin restricciones. No se pusieron límites diciendo, y no, pero si damos después no tenemos para pagar el alquiler. Y si damos después no tenemos para comer. Y si damos después no nos alcanza para esto, para el otro. Está bien, yo no estoy diciendo que hagas locura y no pagues el alquiler ni dejes cuentas a pagar. Pero que en tu corazón, tu voluntad esté dispuesta, ¿sí? Lo hagas voluntariamente, generosamente, lo hagas espontáneamente. En cuarto lugar, este dar tiene que buscar oportunidades. Sí, Romy. También cuando nosotros vamos, va a poder comunicar con quien estamos confiando. Si a pesar de una situación crítica, a pesar de estar en medio de una prueba, das generosamente, es porque tu corazón y tu confianza está en Dios y no en lo que tenés en el bolsillo. Exactamente, muy bien. Y porque a veces decimos, bueno, sí, estamos pasando una prueba de dificultad, estás esperando recibir de Dios una respuesta, estás esperando recibir esa respuesta en billetes para contar y pagar. ¿O no? Vas a decir, bueno, estoy orando porque no me alcanza para pagar los servicios, la luz, el alquiler, el gas, qué sé yo. Y vos decís, estoy orando, Señor, provéeme. Y lo poco que tenés, no estás pensando en darlo de ninguna manera. Pero ¿qué pasaría si el Señor te dice, viene alguien, te golpea la puerta y dice, mira, no tengo para comer, no tengo... ¿Qué harías? ¿Viste? No tengo un peso, che. Y de alguna manera es verdad porque esa plata ya la tenés comprometida, pero ¿qué pasaría si Dios te lo pide? Como Dios, porque Dios hace esas cosas irrazonables, ¿viste? Le prometió a Abraham un hijo que lo esperó durante 15 años. Cuando apareció, Dios le dice, bueno, matalo para mí, sacrificalo. ¿Viste? Y vos estabas esperando tanto recibir ese dinero para poder hacer lo que vos querías hacer, tanto le pediste a Dios ese dinero y de repente Dios te lo da y después te dice, bueno, ahora ese dinero que te di, dáselo a fulano de tal. Y vos decís, no, pero Señor, si yo te lo pedí para esto, para el otro. Bueno, arreglate con Dios. Pero Dios a veces hace esas cosas. Amén. En cuarto lugar, en el versículo 4, este dar tiene que buscar oportunidades de dar. Yo no creo que, si bien fue espontáneo, no creo que ellos no hayan estado preparados para este momento, sino que estaban como expectantes a ver y buscando oportunidades para dar, porque dice el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio. Ellos veían este dar como un privilegio de participar en este servicio para los santos. Vos decís, por ejemplo, Señor, yo estoy dispuesto a todo por vos. Yo lo único que quiero es servirte, Señor. Yo estoy dispuesto a servir a mis hermanos. Pero el dar también es un servicio. Es un ejercicio espiritual, pero es un servicio a los demás, que le brindás a los demás. Según lo que dice acá, ¿no? Pablo dice que le pidieron con muchos ruegos. Ellos no estaban dispuestos a recibir un no por respuesta. Ellos no estaban dispuestos a decir no van a dar ustedes porque ustedes son pobres, porque ustedes están en tribulación, ustedes no tienen fuerza para dar, hermano. El Señor ya les va a proveer, quédense tranquilos. No, ellos no aceptaban de ninguna manera eso, sino que estaban esperando la oportunidad para dar. Y cuando apareció la oportunidad dijeron, por favor, déjanos dar. Hablando ahora del mundial y de fútbol, ¿viste? Están los delanteros ahí, la pelota está en el área dando vueltas, y los delanteros, ¿qué quieren hacer?
dámela, ¿viste? Están gritando, vos los viste cuando van corriendo todos, dámela, dámela, están pidiendo porque quieren la oportunidad para meterla adentro. Las iglesias de Macedonia estaban con esa misma actitud, esperando la oportunidad para meter ese gol, para participar de este servicio. Lo querían hacer. ¿Cómo es tu expectativa hacia este servicio, hacia este ejercicio espiritual de dar? Que el Señor nos cambie, ¿no? Que el Señor cambie nuestros corazones, cambie nuestras formas de pensar y de ver las cosas. Porque yo quiero lo espiritual de Dios nada más. Pero cuando Dios te pide lo material, ¿cómo te pones? ¿Qué es lo que te pasa? Había un hermano que... Sí, un hermano que se congregaba con nosotros, era de acá. Viste que siempre digo, no, era de... No, era un hermano de acá y él sí, y yo lo puedo contar con libertad porque él aún lo decía. Tito Castillo. Él decía, sí, está, no importa, porque él igual lo dijo acá, así a todos los hermanos. Él mismo daba testimonio y decía, hermanos, a mí lo último que se me convirtió fue el bolsillo, dice. Que Dios me pidiera que predicara, que orara, que ayunara, pero no me pidiera plata. Y era verdad. Y él lo decía, lo último que se me convirtió es ese bolsillo. ¿Tu bolsillo está convertido? Si está convertido en un desierto, dirá alguno, ¿no? Más a esta altura del mes hablar sobre dar, los primeros días nadie tiene nada. Pero ellos abundaron de su profunda pobreza en una riqueza de generosidad que sorprendió a todos. Y no era algo que ellos no quisieran hacer, porque lo hacían con gozo, voluntariamente, y estaban esperando la oportunidad para hacerlo. Y por último, y lo más importante, dice, y no como lo esperábamos, sino que, ¿qué dice? ¡Wow! A sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Tal vez esto explica cómo fueron capaces de dar más allá de su fuerza. Porque ellos no estaban solamente dispuestos a dar dinero, a dar una ofrenda material. Ellos estaban dispuestos a entregarse por completo al Señor y a los demás. Y ahí está la clave. En el corazón. Este último principio es, se dieron a sí mismos. Ellos se dieron primeramente al Señor, y ahí está la clave. Si vos no te das al Señor, no te convertís a Cristo, el bolsillo nunca se te va a convertir. Si no te convertís a Cristo, va a ser muy difícil que des más allá de tus fuerzas. Si no te convertís a Cristo, va a ser difícil que des en medio de una tribulación y una profunda pobreza. Ellos confiaban verdaderamente, lo que decía Romy hoy, sabían en quién confiaban. Sabían y entendían cómo funcionaba lo material cuando uno se convierte a Cristo. Sabían la relación que había entre lo material y lo espiritual. Porque dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, ellos ¿qué estaban buscando? Estaban buscando no enriquecerse, no conseguir cosas materiales. Ellos estaban buscando beneficiar al reino de Dios porque estaban ofrendando para la obra del Señor. Estaban buscando primeramente el reino. Y ellos sabían y estaban totalmente confiados y tranquilos que nada le iba a faltar porque el Señor iba a añadir todo lo que fuera necesario. Se dieron primero al Señor y después se dieron a nosotros, dice. Se entregaron a nosotros. Qué lindo esto. Qué hermoso que haya gente así. Que se dé al Señor, pero que no sea mezquina para con los demás. Porque hay muchas personas que dicen, yo para el Señor cualquier cosa, pero para vos, no sé, tengo que medir. Que nos entreguemos por completo al Señor y nos entreguemos por completo a los demás. Nos entreguemos por completo a la obra, a la iglesia.
en la disposición de corazón, en la voluntad, en el gozo, en la generosidad, tengamos, no tengamos, que con lo que poco que tengamos, lo mucho que tengamos, podamos bendecir, contribuir, buscar el reino. En conclusión, qué ejemplo maravilloso el de las iglesias de Macedonia para nosotros en este tiempo. Hay iglesias de las que no se esperaría que dieran nada, debido a su profunda pobreza, a que están en tribulación o en dificultades. La otra vez cuando estuvimos con Titi y con Pablo en una reunión del área de evangelismo, ¿te acordás, Pablo? Hubo un pastor que estaba de visita, que no es de acá, no, estaba ahí, era parte del área. Y vos sos testigo, Pablo, que lo que yo digo es verdad. Y este pastor dijo, yo cuando le pregunté, le digo, ¿vos cuántos vas a mandar a la Transcopa? Y me dice, no, a nadie. Si ustedes quieren yo hago una ofrenda, no sé, pero no podemos mandar a nadie. ¿Por qué? Le dije yo. No, porque la gente es muy pobre, tiene muy pocas posibilidades económicas. Le voy a decir, pague 4.000 pesos un pasaje a Brasil. Y nos quedamos todos así, ¿viste? Porque diciendo, oramos, le predicamos, ¿qué hacemos? ¿Viste? No sabemos qué hacer. Y nos quedamos así como... Él atribuía que su iglesia era pobre, por lo tanto no podían enviar a nadie a la Transcopa, ni siquiera lo iba a decir en la iglesia. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Porque él estaba limitando a la iglesia por la situación económica de los hermanos. Y yo pensé, dije, verdaderamente, y usted tiene que orar mucho por nosotros que somos los pastores, porque los pastores son la clave o el clavo, ¿viste? Como dicen. O sea, la iglesia va a ir hasta donde el pastor tenga la visión. Si yo pienso que ustedes no tienen posibilidad económica, nunca los voy a desafiar. Bueno, a hacer un viaje como el que hicieron o a hacer un emprendimiento grande, porque digo, no, pobre hermano, mirá, son pobrecitos, todos no van a poder. Entonces yo ya les cerré la puerta. Hermanos, que no seamos nosotros como pastores así, pero que ustedes del otro lado tampoco sean cerradores de puertas. Porque a veces nosotros mismos nos cerramos las puertas diciendo, no, ¿yo qué voy a hacer? Yo no puedo, si yo no tengo, si yo no soy capaz, si yo no tengo dones, no tengo capacidad, no sé hablar. Tenemos mucho material bíblico para eso. Hermano, si vos tenés a Jesucristo en tu corazón, hermana, tenés a Jesucristo en tu corazón, vos tenés mucho para dar. No te limites diciendo, no puedo, no tengo, no creo, no sé, no entiendo, etcétera. Moisés decía, no sé hablar. Jeremías dice, no, man, yo no quiero tampoco, ¿viste? Sin embargo, Dios los usó de una manera tremenda y poderosa. Ahora, ¿en quién crees? Y ahí está la clave. Nos entregamos. Si vos no te entregas a Cristo, siempre va a estar midiendo. Tengo, no tengo, puedo, no puedo, sé, no sé, soy capaz, no soy capaz. Pero cuando vos te entregás a Cristo de lleno, no hay límites para dar. Para darse a uno mismo, para dar dinero, para dar ayuda, para dar palabra, para dar de la abundancia, de la generosidad que recibimos de parte de Dios. 5 principios: dar con sacrificio, dar con gozo, dar voluntariamente, esperando la oportunidad para dar, con insistencia y por último, a sí mismos. Estar dispuesto a darte a vos mismo. Y saben que ellos dieron para 3 cosas, por lo menos de lo que menciona la palabra. Ellos dieron para sostener a predicadores, para que difundan el Evangelio, como hacían con Jesús. A Jesús no le llovía el maná del cielo. ¿Cómo vivían él y los discípulos, los 12? Si andaban predicando todo el día, andaban de acá para allá. Ustedes saben cómo vivían. Había personas que daban para el ministerio. Exactamente. Había personas que daban para el ministerio. Ahí habla de las mujeres piadosas que sostenían el ministerio de Jesús.
¿Y quién era el administrador del dinero? Judas. ¿Viste? Siempre los que están en finanzas son medio Judas, pero no. Mentira, mentira. Después dieron para ayudar a las necesidades de los hermanos que estaban en el extranjero. Y también dieron para ayudar a un predicador anciano en su tiempo de necesidad. Tenemos que estar atentos a las necesidades de la obra del Señor. Amén. ¿Qué tenemos que estar atentos? A las necesidades de la obra del Señor. Termino leyendo los últimos versículos. Dice, de manera que exhortamos a Tito, versículo 6 de 2 Corintios 8. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, fíjense lo que dice el versículo 7, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, también pongan billete. ¿Sí? Dice, abundad también en esta gracia. Esta gracia ya dijimos que era poner dinero. Dice, usted tiene mucha fe, mucho amor, ¿viste? Pablo es muy sutil lo que está diciendo acá. Usted tiene mucha, ¿cómo es que dice? Fe, palabra, ciencia, están siempre solícitos a ayudar. En amor, dice, pero abundad también en esta gracia. Se ve que en esta gracia no eran tan abundantes. La iglesia de Corintio era una iglesia económicamente muy bien parada, pero que ayudaba muy poco. Es más, cuando Pablo estuvo trabajando entre ellos, tuvo que trabajar para sostenerse él, porque la iglesia no lo quería sostener. Entonces tuvo que dedicarse ese tiempo a hacer carpas, ¿se acuerdan? Que él dice, se tuvo que dedicar a hacer carpas porque la iglesia de Corintio, que estaba muy bien económicamente, no quería sostenerlo a él. Y ahora le escribe esta carta y le dedica el capítulo 8, el capítulo 9, para desafiarlos a dar. Y usted dice, tienen mucha gracia, mucho amor, tienen mucha fe, mucha palabra, ciencia, son todos fantásticos, pero hermano, larguen una moneda, un billete, por favor. Dice el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y acá está el ejemplo sublime, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo. Pablo, baja línea de alguna manera, porque el consejo de Pablo era tener que hacerlo. Porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Desde el año pasado, Pablo llevaba la cuenta, desde cuando ellos habían dicho que iban a dar. Desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia de vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero insistentemente Pablo le hablaba, y después ustedes se siguen leyendo y leen el capítulo 9, van a ver cómo Pablo le insiste a los corintios, porque evidentemente no eran muy ejercitados en el dar los corintios. ¿Vos cómo estás? Está bien, no me contestes, para pensar. ¿Cómo estás en este ejercicio espiritual del dar? Yo te animo en el nombre de Jesús, que entiendas que de lo recibido de tu mano, te damos. El Señor, cuando damos, derrama de su gracia sobre nosotros. Es una gracia el dar, no el recibir. El recibir también es una gracia de Dios, pero mayor gracia es dar. Mejor es dar que recibir, dijo Jesús. Hermanos, yo los desafío en el nombre de Jesús, que seamos una iglesia que aún de nuestra profunda pobreza seamos ricos en nuestra generosidad al dar.
que aunque parezcamos débiles, demos más allá de nuestras fuerzas. Que demos con gozo, con alegría, generosamente, voluntariamente. Que lo hagamos aunque nos cueste. Como dijo el rey David, no daré a mi Dios algo que no me cueste nada. Yo lo que doy para Dios, y todo lo que doy, lo doy para Dios. Sea una ayuda a un hermano, sea una ofrenda, sea el diezmo, sea comprar algo para alguien, sea comprar algo para la iglesia. Yo todo lo que doy lo hago para Él. Y yo no voy a darle algo a Dios que no me cueste nada. Que también ese sentir que estuvo en el rey David esté en nosotros. Y estemos dispuestos a dar. No solamente a cumplir, porque el diezmo y la ofrenda son cosas que nosotros practicamos y sabemos y lo hacemos por obediencia, por la palabra, por la enseñanza, por el discipulado. Pero que en nuestro corazón esté siempre buscando la oportunidad de dar y bendecir a los demás, de dar y bendecir la obra del Señor, de dar y bendecir a aquellos que tienen necesidad y aún a aquellos que no la tienen. Porque es lindo bendecir aún a aquellos que de repente no tienen necesidad, pero que el Señor pone en nuestro corazón darle una ofrenda, ¿sí? Darle un regalo. Estaría muy bueno que nos ejercitemos y fortalezcamos en esta área de nuestra vida que es el dar. Y no estemos mirándonos como pobrecitos diciendo yo no tengo nada, yo soy pobre, yo soy débil, siempre tengo que estar esperando recibir. Salí de ahí en el nombre de Jesús y convertite en un rico de la gracia del Señor. Amén.